el medio, 13, Orlando Gallardo. 17, Diego Valdés. 15, Alan Olmedo. 7. En el campo de juego y también intenta replicar. Info del 3 de febrero. Y veremos, Freddy, si justamente los escoltas, en este caso Nacional, que es el escolta, y Cerro, que está en tercera ubicación, pueden aprovechar la pequeña frenada de Olimpia en el este del mes. A las 15:15 también en el Federico Llamosas, en la capital de la madera, Caguazú recibe a Trinidense. Arbitraje de Julio Quintana, los partidos para la tarde. Allí está Olmedo, se mete en el área, ojo con Olmedo, está caído pero ya se levantó. Díaz, Olmedo remató. Rodríguez juega para Valdés. Ahí está Alan. Ocupa muy bien los espacios y producto de ello pudo encontrar el primer gol del partido. Ojo con Aníbal Martínez. Cae Martínez, reclama falta. El árbitro dice que no hubo nada. San Lorenzo que gana el partido 1-0. La imagen se queda con Carlos Díaz. Ahí cerca está Alan Olmedo. Rasquivel no puede controlar. Ahí está Alan Olmedo. Alan pierde la pelota de atrás, recuperó Esquivel, pero el árbitro dice que hubo falta. Habrá salida para Rubio Ñu. 1-0 gana el cuadro San Lorenzo contra Del Valle, pero le queda el rebote a Romero. Otra vez Olmedo, va a buscar a Olmedo, remató. Alan quitó el zapatazo, el balón se elevó, se perdió por fuera. Susto para el pórtico que defiende Valenzuela. Otra vez llegó San Lorenzo. Buen remate de Alan Olmedo, se soltó de la mitad de la cancha y cerquita un remate, un furibundo disparo que hace temblar al pórtico de Valenzuela. Este señor Alan Olmedo, habrá salida, corresponde a San Lorenzo que respira un poquito. Sí, tuvo que ir hasta esa zona Alan Olmedo, uno de los volantes centrales, para auxiliar. Del Valle corre, Olmedo por el físico. Cubre la pelota y sufre la falta de Del Valle. Estuvo pasado también en Trinidense, por ejemplo. Va jugando ahora Olmedo, de costado nuevamente. Se acerca para jugar Alan Olmedo, maniobra el 15. Por lo menos tiene un poco más la pelota en estos momentos del conjunto del Sportivo San Lorenzo. Va saliendo Sierich. No, en ese error de Almada. Va aprendiendo la gente a la transmisión, Oscar Fleitas, el amigo Luisito también. Ojo que intenta la salida para San Lorenzo, buscaba por allí Alan Olmedo, apareció César Coronel para el despeje. Decía Julio no, que la gente se va aprendiendo, Hernán Osorio. Los muchachos bien temprano ya estaban cocideando por acá, sí, Julio. Cocideando. Sí, señor. Zulnder por abajo, la va buscando Ayala. Pierde la pelota River y de nuevo San Lorenzo al ataque. La carga es del conjunto universitario con toda la gente que está muy atenta a lo que pasa en la pantalla de Tigo Sports. La gente del interior del país. Adelantando las líneas, me parece. Cáceres, 14, Rodrigo Báez y 15 para Alan Olmedo. 17. Báez juega para Alan Olmedo. Allí está Alan. Apertura para Valdés. Es el juego Landolfi. Conste que llegó a tener minutos interesantes con esas dos llegadas del equipo de San Lorenzo. En vivo por Tigo Sport. Olimpia 3 de febrero. En para 1. Corta Rodríguez. Va jugando Alan Olmedo. Deja para Báez. Otra vez Alan. Lleva la pelota por el medio Olmedo. Deja para Rodrigo Báez. Jugadas, es decir, cuando no tiene la posibilidad de llegar por los costados, tiene la posibilidad. Atanasio Villagra. A las 3 el juego del equipo en Ciudad del Este. R3 Corrales Ovetense. Por el costado izquierdo Romero quedó sentido. No sé si tanto por el dolor de la pierna o porque se lamenta la situación que no logra concretar el cuadro rayadito. Sí, y a esto nos referíamos también de las variantes que va teniendo en ofensiva el equipo de San Lorenzo por el lado de Martín Ledesma. Alan sale, Olmedo juega. Pelota para Ian Córdoba. 0-0 está el partido. 12 minutos y medio del desarrollo. Ahora Alan. En una desesperación San Lorenzo llegó la igualdad. A los 21 el golazo de Cabañas. A los 23 ya lo... con todo. González. La pelota. Aquí se viene Alex Cáceres y el toque. La pelota para protagonistas de la categoría intermedia hasta aquí. Fulgencio Yegro también juega hoy. Ya les digo antes que el día de mañana. La pelota por el medio. Viene para la salida del número 15. Levantó bien. Cambió de costado. Perdería que prepara Paniego. El tiro de Paniego arriba. Quiere Aguada. Bajó Aguada. La pelota rebota. ¿Qué para tarjeta? Y en la mitad de la cancha hay falta. ¿Amarilla para quién? Para el número 8. En este caso
Ya te confirmo. Para Robinho Campos. Para el 6. Sí, señor. El volante Valdés. Cayó Villamayor, se viene ahora Olmedo. Avanza Olmedo, Olmedo y el centro, cabezazo, se lo perdió Rayadito. Sí, muy buen centro, el desborde justamente para que alcance a meter esta muy buena pelota. Olmedo y aparecía solo Osvaldo Romero, le quedó a media altura. El tiro de cabeza de Sánchez. Ya recupera en la mitad de la cancha. El esférico viene para Romelu Vera y este mete por el medio para Olmedo. Arranca Olmedo con la pelota, lo tiene arriba, pidiendo a Víctor González. Profundizó, entregó muy bien para Víctor González. Viene para el segundo, El arquero arriba, Rúa con golpe de cabeza, devuelve. El rebote queda por el medio, ya recoge las obras de la jugada. A Cáceres que toca para Siriche. Mete por el medio para Olmedo. Olmedo que va acomodando el cuerpo para 1-1. Están empatando San Lorenzo. Y el lateral cortito viene para Valdés. Valdés tocando la pelota por el medio. El que aparece ahora es el número 15. Olmedo. Ofensivamente hablando, se defiende bien. Aquí se le va por línea final. Hay pelota por el medio. Pelota por arriba. Quiere Trinidad. Va marcando por allí Alan Olmedo. Juega para apertura para Valdés, deja para Villamayor, ahora Olmedo, Alan probó, remató. Qué buen disparo, sacó el itagüeño. Alan Olmedo se desvía la pelota y se eleva un poquito, se pierde por fuera. Que cerca estuvo de llegar al gol. Alan Olmedo, habrá córner para el Rayadito. Sí, señor, qué bien. Alan Olmedo apareciendo ahí por el medio, justamente un metro más atrás. Arco rival y por parte de Sergio Orteman pide que salgan un poco más del área, que ataquen un poco más. Ya me dijo el banco de Fernando de la Mora, pero ¿me puede repetir, Giselita, usted que es tan amable? Villamayor se frena, hace la pausa, juega por el medio, Olmedo traslada, allí está Alan, corre por el costado derecho, está muy solo Olmedo, le doblaron la marca, se equivocó Aquino, la pelota por el fondo, habrá córner que corresponde al Rayadito. Termina ganando este tiro libre de esquina, Olmedo parece... La etapa a la hora de llegar al área, hacerlo de forma segura y no perder mucho tiempo para definir. El entrenador de San Lorenzo es mejorar un poco la marca y la intensidad en el juego. Corre buscando la pelota Villamayor, complementa a Cristian Riveros, rebote para Alan Olmedo, Olmedo juega para Villamayor. Le alcanza a Freddy, ¿eh? ¿Te parece? Sí. No, impresionante. Le agradezco, corre buscando la pelota Olmedo, se frena este, pero usted con pie está Juan. Villamayor, pelota para Olmedo, va a rematar, Olmedo disparó.